Hola, buenas tardes. Me llamo María Luengo y soy consultora de Opino, especializada en salud. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias enormes al área científica Menarini Online por promover este tipo de iniciativas que al final no busca otra cosa que promover esa transformación digital del sector sanitario, del ámbito de la salud, de empoderar a los profesionales y acompañarles en el proceso. Así que muchísimas gracias antes de empezar. Las personas que quieran dejar preguntas o que tengan alguna duda pueden ir dejándolas en el chat. Al final de la sesión pasaremos a contestarlas como buenamente podamos. Pues empiezo y deciros, nada, yo vengo a contaros un poquito acerca del Patient Centricity, que es ese enfoque con el paciente en el centro o mantener a ese paciente en el centro en la toma de decisiones. ¿Qué implica? ¿Qué implica o qué queremos conseguir en esta sesión? En esta sesión buscamos cubrir 4 objetivos, que son los por los que vamos a pasar. Por un lado, organización de la atención primaria alrededor del paciente. Ese será como el primer bloque de contenido. Hablaré un poquito de esa relación del paciente con la atención primaria, casos de éxito, tanto de fuera como de dentro de la industria. Por otro lado, la nueva relación entre el médico y el paciente. Ese cambio de mentalidad que busca relacionarnos de una manera como mucho más sencilla y mucho más directa con el paciente, ayudándoles a empoderarse. Organización del servicio, de un servicio de salud, teniendo en cuenta la perspectiva y las necesidades y las oportunidades de este paciente. Y por último, y no menos importante, porque creo que al final esto nos atañe a todos, es esa medición del éxito de nuestro trabajo. Esa medición del éxito que no está, o sea, no será juzgada, por decirlo de una manera, por ese paciente que estamos intentando acompañar. Pues sin más dilación paso a entrar como en cada uno de los bloques y eso, vuelvo a repetir las preguntas si queréis al final, lo podemos plantear. Organización de la atención primaria alrededor del paciente. A ver, cada vez los pacientes están más empoderados y eso es verdad, tienen más opciones donde elegir, más información que contrastar. Al final, buscar en Google es como el recurso más fácil o más rápido al que vamos, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Esto nos lleva a entrar en competición para crear un valor diferencial para ese paciente y que asegure que nos quedemos en la vida de ese paciente, o sea, que les acompañemos desde el inicio hasta donde ellos quieran, ¿no? Por decirlo de manera, ese es el concepto un poco que busca tener el patient centricity o buscar ese todo por el paciente y nada sin él o todo por el paciente y siempre con él, ¿no? El paciente al final es el fin de esta actividad sanitaria y de la actividad sanitaria que puede implicar desde los horarios de consultas que a lo mejor pueden ser compatibles o incompatibles con su horario laboral, el acceso a las historias clínicas que en función de las características de un servicio en un hospital o de una farmacia o una oficina de farmacia puedas o no acceder. Entonces, o sea, sabemos realmente que esto no es fácil, pero realmente está probado que tiene un beneficio para todos. De hecho, anteriormente se hizo un estudio, realmente no tengo muy claro, creo que fue a lo largo del 2018-2019, pero las fechas no son muy claras, en el que el 92% de las empresas que habían cambiado su estrategia a centrarse en el paciente a largo plazo les había llevado a un beneficio que ya no solo conllevaba un beneficio para el paciente, sino que también tenía relación con ese desarrollo de negocio. Entonces, realmente al final esto es como una doble cara dentro de la misma moneda. Por un lado, estamos potenciando centrarnos en el paciente, buscando, intentando detectar sus necesidades, buscando como esos puntos de dolor en los cuales podamos ayudar a ese paciente y a la vez estamos como también repercutiendo indirectamente en nuestro negocio y en nuestro día a día, porque al final pensamos que el paciente es parte de este círculo o de este ecosistema y si ese paciente no está a gusto, no va a estar dentro de ese ecosistema. Y debido a ese empoderamiento, debido a esa mejora cada día que tienen esos pacientes, necesitamos como aportarles, como decía antes, ese valor diferencial. Realmente aquí podemos ver diferentes beneficios o quería traeros como unos beneficios como muy, muy relevantes o que considero relevantes.
En este caso voy a pasar por 5 como principales y luego voy a daros como 4, lo que son para mí las 4 claves más importantes que tenemos que tener en cuenta como para mantener ese foco en el paciente o mantener el paciente en el centro de nuestra práctica. Primero, a nivel de beneficio vamos a detectar que mejora la calidad de vida del paciente. Al final, si tú al paciente, o sea, yéndonos a la compatibilidad de horarios, ¿no? De una prueba o de una asistencia o incluso de poder ir a un horario de la oficina de farmacia. O sea, eso, si lo adaptamos, va a conllevar esa mejora en la calidad de vida, va a poder compatibilizar su vida laboral con esa calidad o esa asistencia en el ámbito sanitario, pero llevándolo al extremo, y creo que para mí es como el máximo, ¿no? O donde quiero siempre llegar a la máxima, es potencia la adherencia. Si mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes, potencia la adherencia al tratamiento. Y esto está directamente relacionado, está probado, que realmente esa calidad de vida asociada a los tratamientos y ese buscar las necesidades nos va a potenciar una adherencia al tratamiento y, por lo tanto, al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tienes mayor adherencia, tienes mayor calidad de vida. Por otro lado, podemos ver que hay un retorno claro y eficiente desde el punto de vista económico. O sea, al final, un paciente que tenga una mejor calidad de vida debido a un tratamiento, a un seguimiento, a un nuevo fármaco, esto va a reportar un retorno claro y eficiente tanto a nivel de la industria como a nuestras oficinas de farmacia, como a nuestro día a día, ¿no? Un tercer beneficio es esa priorización de decisiones del equipo sanitario de una manera clara. Esto es muy importante y lo vemos, o sea, en nuestro día a día, tanto con la industria como en las oficinas de farmacia, vemos que al final, cuando hay muchas personas tomando decisiones con respecto a un paciente, vemos que esto, por decirlo de una manera, hay muchas veces que no digo que se contradigan, pero sí que hay que ponerlas como un poco, vamos a ponernos todos dentro del mismo marco, dentro de la misma estructura y vamos a hablar todos bien, ¿no? Entonces, poner foco del paciente en el centro nos permite que esa priorización solo se base en una única característica, que es que el paciente esté dentro. Entonces, esa priorización ya no va a estar mediada por mi opinión en X prueba o mi opinión en X adherencia o en X tratamiento, sino que el paciente es el que decide, es el que está en el centro. Un cuarto beneficio, que no por ello es menos importante, los resultados se alcanzan con mayor rapidez. Al final vamos a pruebas, vamos a necesidades y vamos a puntos de dolor muy específicos de nuestro paciente, con lo cual los resultados van más rápido. Y por último, y creo que es el que engloba a todos, es esa fidelización del paciente con la organización sanitaria, con nuestra oficina de farmacia o con nuestro médico. No sé si al final buscamos como un poco ese seguimiento o ese mantener dentro del ecosistema o mantener dentro de nuestro entorno a nuestros pacientes, pero muchas veces nos sentimos como muy, vamos a decir contentos, ¿no? Muy contentos a la hora de decir, joder, este paciente viene, mantiene el tratamiento, viene a preguntarme dudas, considera que yo soy parte de su solución y eso para mí, a nivel de profesional sanitario, a mí me empodera y me hace crecer. Y eso realmente es lo mismo para el paciente, porque le estás dando un poder de decisión y un poder a la hora de comunicar y de decir las cosas debido a esa capacidad o ese conocimiento de su enfermedad que al final nos pone como una balanza casi al mismo nivel y nos da una conversación de ese tipo, ¿no? Entonces, para mí, o desde nuestro punto de vista, para llegar a conseguir esto supone replantear un poco la actividad sanitaria en general. ¿Vale? Pero replantear desde el propio núcleo, desde nosotros, que somos los que podemos decidir cómo hacer que cambien las cosas. Entonces, en este punto, para mí, las cuatro claves o las 4 directrices que yo sigo o que mantengo siempre como un poco como muy en la línea y que tenemos que tener claras son la de conocer a nuestros pacientes. Es muy importante conocer a los pacientes, qué características tiene, qué preocupaciones tiene, qué es lo que le está pasando en su día a día. Priorizar a los pacientes en las decisiones que se toman y sus necesidades es muy importante. Si conocemos a los pacientes, vamos a detectar estas necesidades. Si conseguimos detectar estas necesidades, vamos a saber dar soluciones o vamos a conseguir dar soluciones. Y esto va
ayudar a ese paciente. Vamos a priorizar las acciones que se tomen con respecto a él y vamos a dar seguimiento a esas acciones, escuchando sobre todo la voz del paciente, que viene un poco a volver al primer punto, al de conocer a nuestros pacientes. Al final, tomar acciones en relación a esta nueva metodología o a esta nueva filosofía o este nuevo cambio de mentalidad que implica poner al paciente en el centro, no implica solo tomamos una acción y nos vamos, sino tomamos una acción y hacemos seguimiento con él, para ver qué tal le va, para ver cómo lo siente, para ver cuánto de importante o cuánto de bueno está siendo para él. Y una vez pasado por esos beneficios o un poco la explicación básica de qué es este cambio de mentalidad, quiero hablaros de 2 casos de éxito. El primero está dentro de la industria o dentro del sector sanitario, ¿vale? Y el segundo está afuera. ¿Por qué hemos traído 2 o por qué queremos traer 2? Para que veáis que centrarse en el paciente nos vale en la industria y nos vale fuera y nos vale, al final es centrarse en el usuario, centrarse en las necesidades que realmente tiene. Y creo que al final es darle una vuelta de tuerca más a cómo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en este caso quiero hablar de un proyecto que se hizo a través de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en relación a la humanización en las enfermedades raras, a la humanización del servicio de farmacia hospitalaria con relación a las enfermedades raras. El reto fue que, o por lo menos lo que se buscaba, es que se veía que había una ausencia de esta humanización, ¿no? En plan en términos de, solo hablando de humanización, no que no existiera farmacia hospitalaria, sino que esa conexión de este servicio no estaba como un poco tan destacada por los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué crearon o cuál es la solución a la que llegaron tras una investigación en la que se puso al paciente en el centro, en el que se preguntó a los pacientes qué es lo que querían y qué es lo que buscaban? Se creó una guía de humanización que incluía un toolkit de humanización en el que se daba a este servicio de farmacia, a los farmacéuticos de hospital, para que entendiesen cómo había que llevar a cabo esta humanización del servicio. Por explicaros un poco el concepto de este proyecto y para que no os quedéis solo como un poco con el cascarón, esto se convirtió en una certificación y una certificación apoyada por el Servicio de Farmacia Hospitalaria en la que había 3 tipos de estándares, ¿no? Había un estándar básico, cuyo cumplimiento básicamente era de obligado, o sea, era obligado, era para afirmar que esta organización se encontraba a un nivel básico y normal en relación con esta organización. Esta implantación era imprescindible para obtener como el grado mínimo, ¿no?, de esta certificación. Luego teníamos el estándar avanzado, que no se consideraban imprescindibles como los básicos, o sea, los básicos tenían que pasar sí o sí, pero sí que contribuían a esa humanización en la asistencia. Y este cumplimiento conllevaba un nivel un poquito más elevado. Y por último, los estándares excelentes. El cumplimiento de estos mismos suponía un nivel excelente de humanización. Es verdad que estos estándares evidentemente estaban mediados por el tipo de organización, por el tipo de implantación que tuviese o el nivel de penetración que tuviese este tipo de iniciativas dentro de los hospitales, pero al final fue algo que ha ayudado a humanizar este trato desde el punto de vista de farmacia hospitalaria a los pacientes de enfermedades raras. Por salirnos de la industria y por salirnos del sector sanitario, vamos a ir a un ejemplo totalmente diferente, que es el de Europcar. Europcar es una empresa de alquiler de coches, para quien no lo conozca, y que, tenían un reto que era cómo acercarse al usuario, ¿vale? Entonces, buscaron como una metodología ágil, una metodología directa que les permitiera obtener respuestas de los consumidores reales de una forma rápida y plantear nuevos retos y decisiones a las que se enfrentaban. Realmente, como resultado de aplicar este Customer Centricity o este usuario en el centro, realmente lo que consiguieron fue como llegar a 4 puntos importantes. Por un lado, entender motivaciones y comportamientos en el proceso de contratación y alquiler de vehículos. Entendieron esas motivaciones reales por detrás de esos usuarios. Analizaron y establecieron una comparativa entre diferentes modalidades de contratación. Entonces, ¿qué conllevaba alquilar de una manera u otra, por decir una manera? Profundizaron en el análisis, por ejemplo, del coche eléctrico, que era uno de los retos que tenían y era, ¿nos compensa o no implantar el coche eléctrico dentro de Europcar? Fue una de las preguntas que querían solucionar. Y después, desde el ámbito profesional, testar o conocer el uso de preferencias en cuanto al uso, por ejemplo, de furgonetas
o coches para actividades profesionales. ¿Qué conllevó todo esto? O que, aparte de entender esto, es que a día de hoy Europcar es el líder europeo en alquiler de coches. Y esto, como veis, volvemos como un poco al inicio de todo, cuando hablamos de ese 92% de las empresas. Realmente, el centrarnos en el usuario, el centrarnos en el paciente, el centrarnos en la persona, que es el fin último de nuestra práctica, nos lleva un beneficio luego a nosotros. Al final, tenemos que ser conscientes de que esto es como un win-win, ganamos todos, gana el paciente y ganamos nosotros, porque al final vamos a evolucionar y vamos a cambiar esta forma de hacer las cosas. Salimos un poco de este ámbito, de este primer grupo, de este primer objetivo que teníamos, que queríamos cubrir. Vamos a entrar en esa nueva relación que se establece entre médico y paciente. Quien dice médico, dice farmacéutico, dice profesional sanitario. Realmente aquí al final implica esa nueva relación. Uy, perdonad que se me ha ido. Justo, en comportamiento básico. ¿Cuáles son los comportamientos básicos que necesitamos tener en cuenta a la hora de tratar de esta nueva forma diferente al paciente? Hay que implicar al paciente desde el inicio, ¿vale? El diálogo tiene que ser continuo. El storytelling nos va a ayudar a ponernos en el lugar de las personas y pensar un poco en el lugar del paciente y conocer cómo piensa. Y luego, claro, dirigir el cambio hacia ese nuevo pensamiento. Y por último, entender que ya no nos sirve un único modelo de atención al paciente, sino que necesitamos personalizar el trato. Para mí, sobre estos 3 objetivos básicos, realmente tendríamos que pasar por algunos más que quiero como un poco destacar para que quede como un poco interiorizado, ¿no? Necesitamos escuchar a los pacientes. No todos los pacientes son iguales ni tienen las mismas necesidades. Por eso, para conocerles y ver de qué manera tenemos que comunicarnos con cada uno de ellos, es necesario escucharles. No es lo mismo comunicarse con un paciente X que con un paciente Y. Y nos pasa en nuestro día a día. Al final, llevarlo a vuestra vida diaria. No es lo mismo relacionarte pues, con tu jefe que con tu amigo del alma, por decir de alguna manera. Entonces, tienes tu forma de comunicarte y esa forma de comunicarte se adecua a las situaciones. Pues lo mismo nos pasa con los pacientes. Una vez que hemos conocido al paciente, también tenemos que aprender cómo a segmentar. Esta palabra os va a sonar porque la repetiré luego cuando hablemos más del Patient Journey, que es una de las herramientas que quiero un poco dejaros a nivel de aprendizaje. Es que tras conocer a nuestros pacientes, el siguiente paso es hacer una comunicación con ellos, ¿no? Y esa comunicación no solo va a conllevar un paciente X, sino que al final hay ciertas necesidades que implican a un grupo completo, ¿no? Entonces necesitamos hacer que cubrir las necesidades en cada fase de la experiencia o en cada fase del camino y para ello necesitamos segmentar. Un poco por haceros entender, si tenemos un paciente X, un grupo de pacientes X con necesidades X, necesitamos comunicarnos de una manera X, que no es lo mismo con un paciente Y con necesidades y comunicarnos de una manera Y, ¿vale? Es un poco como el concepto, o para que nos quede un poco claro. Necesitamos fomentar la comunicación. Ahora que ya sabemos qué necesitan nuestros pacientes o cuáles son las necesidades, esos puntos de dolor, que es lo que nos va a ayudar un poco a determinar, necesitamos como planificar o comentar cómo comunicarlos, ¿no? Entonces, cuanto más personalizada sea esa comunicación, mejores resultados vamos a obtener. Al final, yo siempre digo que muchas veces hay pacientes que se acercan y que te hablan y que te cuentan y que hay veces que realmente la información está como por detrás, ¿no? O sea, no es que no se quiera tomar el medicamento, es que a lo mejor no ha entendido cómo se lo toma. Entonces es un poco esa personalización de esa comunicación donde vamos a encontrar esos puntos de dolor y realmente esos momentos de verdad con nuestros pacientes. Personalización, que es un poco lo que hablamos, y por último, y como output o como resultado final de esto, es mejorar esta experiencia, mejorar la experiencia del paciente para que este paciente considere que es la práctica que estamos teniendo con él es diferente, es nuestro valor diferencial, se sienten a gusto y nos comunican las cosas. Y es también un poco, volviendo al inicio, potenciar, por ejemplo, a lo mejor la adherencia o el tratamiento, que al final no deja de ser parte de nuestro trabajo, de nuestra práctica clínica.
¿Qué barreras? ¿Qué barreras encontramos? Que existen, claro, o sea, no todo va a ser bonito. Existen algunas barreras que debemos considerar, ¿no? Nuestra práctica clínica. A ver, necesitamos contratar recursos, ¿vale? Y tanto económicos como de tiempo para promover una organización como del sistema. En el mundo virtual la experiencia del usuario es clave para llevar a cabo este cambio, ¿no? Y se define podemos definirlo como conjunto de factores y elementos que tienen interacción con el usuario o el dispositivo, ¿no? Esta experiencia, por decirlo de manera, del usuario no es un beneficio tangible con la organización, pero es verdad que un cambio importa muchísimo en cómo interactúa el paciente con la parte digital. Al final, el médico se convierte, o el médico o el farmacéutico, el profesional sanitario, se convierte en asesor de este paciente. Hablamos antes de este paciente empoderado, pues es ese asesor en cuanto a ese paciente. Tenemos que cambiar esa visión de jefe asesora al paciente como que es él, que es el jefe y yo te voy a ayudar o yo te voy a asesorar, pero eres tú quien tienes las decisiones. Y por último, la de enfocar el servicio o nuestra práctica no desde donde resulta más eficiente para nosotros, sino donde resulta más eficiente para el paciente. Porque al final así es cuando vamos a conseguir caminar a su lado y mantener como ese camino con ellos. Hemos cerrado este bloque, vamos a pasar al tercer bloque, que es la parte de organización del servicio, teniendo en cuenta perspectivas, necesidades y opinión del paciente. Y aquí entramos en esta parte que adelantaba antes, un poco en la diapositiva anterior, que es la de Patient Journey. Necesitamos que alguien represente la voz del paciente en la organización, por eso utilizamos herramientas como Patient Journey, ¿vale? La elaboración de este camino del paciente es necesaria para mantener un poco la perspectiva de ese paciente cuando nosotros estamos tomando decisiones. Por daros un ejemplo fuera de la industria total, en Amazon, que creo que lo conocemos un poco todos, en Amazon, los equipos de Amazon se pone una silla vacía en las reuniones para mantener la perspectiva a la hora de la toma de decisiones de que está el usuario, de que el usuario sí toma la decisión. Un poco para que entendáis, ¿no? Que no solo se utiliza en las grandes industrias de la salud, sino que se está utilizando como este foco de centrarnos en el usuario, o centrarnos en el paciente en todas las grandes corporaciones, porque realmente nos está aportando unos beneficios muy importantes. Tenemos que definir las fases en las que puede ir trabajando, ¿no? Para alcanzar diferentes objetivos. Definir también qué equipos pueden estar en este camino del paciente para alcanzar una mejor experiencia del usuario. Esto es importante para la hora de definir un Patient Journey porque no es como tan fácil, ¿no? O sea, al final el Patient Journey es una herramienta que nos va a ayudar a detectar necesidades de nuestro paciente, a poner al paciente en el centro, a ver qué oportunidades tenemos de mejorar esa experiencia y a conocerles a ellos un poquito más, ¿no? Entonces, no es tan fácil como crear este Patient Journey o esta herramienta, pero quiero como dejaros como 6 consejitos o 6 puntos que para mí son bastante primordiales y que nos va a dar un poquito como la visual o el camino más claro, ¿no? Necesitamos determinar para quién estamos trabajando. No es lo mismo, trabajar para un paciente X que para el paciente Y, ¿no? O no es lo mismo verlo desde una perspectiva desde la oficina de farmacia que desde la oficina oficina de farmacia hospitalaria que desde un laboratorio. Tenemos que tener claro el objetivo. El objetivo, si es terapéutico, es comercial, es de adherencia, es de comunicación, es de marketing. Cada objetivo va a establecer un camino totalmente diferente del paciente. Tenemos que hacer una investigación previa, es fundamental, y un poco recabando todo lo recogido anteriormente, es fundamental identificar qué tipo de estrategia queremos plantear, qué tipo de paciente nos estamos encontrando, qué tipo de usuario queremos como que acompañar en el camino. Esta investigación es necesaria y necesitamos un enfoque combinado, no solo desde nuestro lado, sino desde el otro lado, ¿vale? No solo desde nuestra perspectiva profesional sanitaria, sino desde la perspectiva del paciente. Por eso estamos hablando de que es un camino ¿no? O sea, de ver el camino, de involucrar al paciente, que no como mera fuente de información, sino como realmente validadores de estos pasos. No solo hay un tipo de journey, no hay solo un tipo de herramienta, hay millones de herramientas que nos pueden ayudar.
Y realmente el clásico o lo clásico sería mapear esa experiencia, pero realmente lo podemos adecuar a la experiencia que queramos, al foco que queramos, y esto al final es lo importante, ¿no? Que nos ayude a mejorar este camino. Y luego es importante recurrir a fuentes fidedignas. O sea, como decíamos antes, lo normal de un paciente es que busque en Google para solucionar dudas, ¿no? Pues nosotros también necesitamos buscar esas fuentes fidedignas a la hora de mapear este camino, ver la experiencia de nuestro usuario, conocerles bien, tener en cuenta que esas personas tienen nombre y apellidos, ¿no? Y que tienen unas necesidades muy concretas. Y por último, y como no menos importante, es la medición de ese éxito en relación a nuestro objetivo, ¿vale? Todo lo que os he ido contando, que es un poco poner al paciente en el centro, mapear las necesidades, conocer sus necesidades, dar soluciones a esas necesidades, viene un poco como, ok, hablamos con el paciente, o sea, vamos a ayudarles, vamos a comunicarles, a ver qué nos dicen ellos y qué les podemos decir nosotros, cómo podemos acompañarles en ese camino. Pero esto es importante. O sea, tenemos que medir el éxito, porque al final, si no, realmente no tendríamos como, o sea, esto se llaman KPIs, o sea, no tendríamos como esos parámetros que nos ayuden a mejorar, porque al final, como bien he dicho, todas las herramientas y todo este foco no es fácil, hay que ir mejorando, hay que ir como trabajando sobre ello y cada vez se mejorará y se hará de una forma mejor, y para esto utilizamos esos parámetros, ¿no? Las métricas, en este caso, como he dicho, esenciales para ver la evolución de nuestros objetivos. Realmente aquí nosotros utilizamos como unas métricas como bastante dispares o tendemos a cogerlas, a traer a traer esa información desde varios sitios. Asociaciones de pacientes nos dan información súper útil, que no solo está relacionado con el día a día del paciente, sino con momentos de verdad, que digo yo, momentos que no vimos de nuestro paciente. Entrevistas con pacientes en temas específicos nos darán como información muy detallada sobre cosas que queramos aprender. Buzón de sugerencias para poder mandar estas, obviamente, para poder validar pues eso, el índice de satisfacción que puede tener un paciente con respecto a nuestro trato o nuestra comunicación con él. Y por último, esas encuestas de calidad que ponemos aquí trimestrales, anuales, porque sabemos que las encuestas al final es un poco como tedioso responderlas siempre, entonces solemos decir que sean trimestrales o anuales, pero bueno, también esto es un poco también conforme a las necesidades que tengamos. Otros que hemos querido como traer otros ejemplos, ¿no? de esta medición de calidad, que para nosotros, por ejemplo, uno es la encuesta de satisfacción, ¿no? Las encuestas de NPS. La NPS, o Net Promoter Score, es básicamente mide si los usuarios recomendarían o no nuestro servicio a otras personas, ¿vale? Se valida de 1 a 10. Entonces, como podéis ver en la diapositiva, del 0 al 6 serían como aquellas personas detractoras que no están muy de acuerdo. El 7 y 8 son aquellas personas un poco más pasivas, más neutrales con respecto a lo que le estamos diciendo o preguntando, y 9 y 10 son aquellas que son promotores, ¿no? Promotores de nuestro servicio, promotores de la experiencia que están teniendo con nosotros, ¿no? Esas encuestas, además de medir, por ejemplo, si recomendamos un servicio sanitario a un familiar o un amigo, también anexan una pregunta abierta que nos permite conocer con exactitud el porqué de la respuesta anterior. Esto es bastante importante porque al final contestar con un número nos puede dar una respuesta cuantitativa, pero la parte cualitativa de poder saber los porqués que hay detrás de esos números es como muy útil. Usamos al final, usar una métrica consistente de satisfacción del cliente y medirla para cada lanzamiento indica que el equipo está cumpliendo con el objetivo final. Al final, qué es lo que valora nuestro cliente, lo que valoran los usuarios, lo que valoraría en este caso el paciente. Otro ejemplo de encuesta es la encuesta de puntuación de satisfacción del cliente, o sea, el CSAT. O, bueno, no sé cómo queréis nombrarlo, pero bueno, es la satisfacción. Es una métrica que actúa como un indicador de rendimiento para el servicio del cliente y la calidad del producto. ¿Qué es importante? Se debe escoger la pregunta adecuada en base al servicio que se presta. O sea, es verdad que no es una encuesta o no es una NPS, sino es un poquito más específica
para unos rangos específicos. El ejemplo, nivel de satisfacción con respecto a la comunicación con el médico. Pues desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho en escala del 1 al 5. ¿Por qué es importante esta? Porque nos permite valorar la satisfacción en este caso de nuestros pacientes o de nuestros usuarios en este caso. ¿Qué es importante en esto? Utilizar bien para qué pregunta, para qué encuesta, ¿no? La NPS, o sea, como veis, eran unas preguntas del 1 al 10 valorando, valorando no, no como satisfacción como tal, pero después nos daba los porqués en pregunta abierta. En este caso, valoramos como satisfacción y el usuario está claramente, o el paciente está claramente alineado en que le estamos preguntando su satisfacción con respecto a nosotros. ¿Vale? En la NPS no está tan claro, pero sí que nos permite obtener el porqué. Y por último, la última que os queríamos enseñar es la encuesta para el CES, que es el puntuaje de esfuerzo al cliente, que es una métrica que nos mide cuánto esfuerzo debe realizar un cliente, en este caso, si lo trasladamos a nuestro ámbito, un paciente, para resolver un problema, cumplir una solicitud, comprar o devolver un producto. ¿Esto cuándo es importante? Esto es súper importante cuando, por ejemplo, estamos hablando de citas en el médico, una cita online. ¿Cuánto ha sido? De muy fácil a muy difícil. ¿Cuánto ha sido, cuánto de esfuerzo ha supuesto para ti? Sirven para medir el porcentaje de personas al final que han afirmado en un Patient Journey, que fue, por ejemplo, que algo es sencillo o no. En el Patient Journey, que es la herramienta que hablábamos anteriormente. La escala va de muy fácil a muy difícil. La idea es que los clientes son más fieles a un producto o servicio cuando es más fácil de usar. Si hablamos de una solicitud de cita para una prueba clínica y es súper fácil porque son 2 pantallas, imaginaros, y entramos en 3 pasos y al final es aceptar, esa va a ser muy fácil para el usuario y le va a permitir interactuar más veces con el servicio. Cuando al final, cuando a un paciente le resulta difícil, bueno, de hecho yo soy la primera que cuando algo me resulta difícil tiendo a la llamada, a coger el teléfono y decir, vale, no sé hacerlo por la web, voy a llamar porque para eso está la atención al cliente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar potenciar, lo que tenemos que intentar intentar educar en ese empoderamiento al paciente ayudados gracias a esto, o sea, ayudados en este tipo de información. Es decir, si un servicio es muy fácil de usar porque un porcentaje de pacientes de usuarios nos han dicho que esto es muy fácil, vamos a potenciar el uso, vamos a empoderar al paciente para que no tenga que llamar por teléfono, que lo pueda hacer online, ¿no? Que esa parte de ayudar al paciente a crecer, ¿no? De esas competencias digitales que le podemos dar al paciente. Y por último, que no quería meterla dentro del grupo de encuestas, que al final es esta parte de entrevistas, que realmente es ese tú a tú, esa personalización. Por ejemplo, para cubrir un enfoque cualitativo, que es esa parte que está fuera de la cantidad, ¿no? Según su experiencia, nos recomendaría a un familiar o amigo. Tuvo problemas para concretar una cita. ¿Cómo calificaría el profesionalismo, la profesionalidad de nuestro personal? ¿Esto por qué es importante? Porque al final estas son entrevistas que hacemos a modo de conversación con pacientes o con usuarios. Y aquí realmente es cuando vamos a poder obtener esa información un poco que decía anteriormente como momentos de verdad o momentos que están un poquito detrás, ¿no? O sea, ¿qué está por detrás de esta pregunta? Porque al final, por ejemplo, volviendo al ejemplo de concretar una cita, ¿por qué es difícil? ¿Qué está pasando? Igual es que no estamos viendo que hay una parte una parte en la web que no encaja o que no está siendo realmente eficiente para los pacientes. Hablamos de la experiencia. Vale, ok, si tú me dices que tu experiencia fue mala y si no nos recomendarías, ¿por qué? Esto es ese tipo de conversaciones que se pueden tener con nuestros pacientes y con nuestros usuarios en el día a día, que nos ayudarán a detectar necesidades, que nos ayudarán a ver oportunidades de mejora y sobre todo, que esto es muy importante, que nos ayudará a poner y a mantener a este paciente en el centro. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis mandado. No sé si hay alguna pregunta para poder responder, así que quedo un poquito a la espera. Muchas gracias.